Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Y bien, seguimos nosotros al pie del cañón en esta ocasión con nuestra amada Bolivia. Muchas cosas han ocurrido en el Estado plurinacional de Bolivia, en este tránsito amargo de casi un año en el que el gobierno dictatorial de la señora ninfómana autoproclamada ha hecho y deshecho a su antojo, apoyada por sus esbirros que lo único que han hecho es tratar de acallar la voz del pueblo, acusando a muchos líderes con cargos inventados y sin sustento legal. Quiero colocarles esta nota del periodista Freddy Morales de Telesur, en la que nos profundiza sobre la persecución judicial. Un juez de la ciudad de La Paz ordenó la anulación de todas las medidas instruidas contra el expresidente Evo Morales al constatar que el acusado estaba a punto de ser declarado rebelde y por tanto con orden de detención, sin haber sido notificado de que existe un proceso en su contra. Evo Morales jamás había sido notificado con ninguna actuación procesal. A Evo Morales no le habían leído sus derechos, a Evo Morales no le habían comunicado con la imputación y a Evo Morales mañana, martes 27, pretendían someterle a una audiencia de medidas cautelares que en ausencia de él iba a determinar que se declare rebelde ante la ley y por tanto se expide un mandamiento en su contra. El caso del expresidente Evo Morales, en uno de los juicios en su contra, es uno de los muchos ejemplos de la sistemática persecución judicial impulsada desde el gobierno de facto contra todo lo que considere que pueda ser afín al movimiento al socialismo. Aquí no ha valido el debido proceso ni la presunción de inocencia a simple denuncia, con cargos graves como de terrorismo, sedición, alzamiento armado, narcotráfico, daños a la salud, etc. Con estos cargos a simple denuncia se los ha apresado y tenemos las cárceles llenas de presos y presas políticos. La situación también ha impactado en algunos administradores de justicia. Varios jueces y fiscales, por ejemplo en la ciudad de Cochabamba, tuvieron que renunciar. Ellos dijeron que era tal la presión que ejercía el gobierno sobre ellos. Y prácticamente nadie cercano al movimiento al socialismo quedó al margen de la persecución judicial. Estamos nosotros a la espera de las notificaciones. Personalmente estoy esperando las notificaciones de todos los procesos que se me han iniciado para poder yo hacer los descargos correspondientes. Tampoco hubo contemplación de edad o impedimento físico. Teníamos un menor de edad de 17 años con un grado de incapacidad calificado que tiene deficiencias físicas y mentales, imputado supuestamente por los hechos de noviembre en la ciudad de Alto. La justicia ha llegado a ese límite. Hace 3 meses, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó de más de 60 procesos judiciales contra líderes sindicales, exfuncionarios o dirigentes del movimiento al socialismo. Solo contra Evo Morales hay más de 20 demandas judiciales. Por la masacre de Sacaba hay 50 detenidos y por la masacre de Sencata otros 30. Todos del bando de las víctimas. Terrible que esto haya ocurrido en pleno siglo XXI. Terrible que connacionales atenten contra su mismo pueblo, contra su patria. Es mucho el descontento que existe en el pueblo boliviano ante estos y otros desmanes. Es por esto que queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, el abogado Mario Barberich. Él es licenciado en Derecho con diplomado en Educación Superior, Inteligencia Estratégica, Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, además de otro diplomado en Derecho Procesal Oral con especialidad en el área penal. ¿Y quién mejor que el licenciado Barberich para que nos aclare el panorama, ya que hemos visto en varios grupos de WhatsApp y en otros medios bolivianos el profundo malestar existente en lo que respecta a las masacres de Sacaba y Sencata? Es sabido que existen cerca de 80 detenidos, todos ellos del lado de las víctimas. Y a la vez están circulando listas con los nombres de los militares de alto rango, los que el pueblo exige que paguen por sus crímenes. ¿Qué podría decirnos al respecto de esta realidad
y a la articulación efectiva del ordenamiento jurídico boliviano en este tema tan delicado? En todas partes del mundo, cualquier acción o medida adoptada por un gobierno que genere violación a los derechos humanos, atentando contra el sagrado derecho a la vida y la integridad física de las personas, por supuesto que genera un gran malestar en la población. En el caso concreto de las muertes en Sacaba y en Cata, sin embargo, es necesario establecer que este sentimiento de rechazo social debe traducirse en el respeto y cumplimiento de nuestra constitución política del Estado y otras leyes. Es decir, la Constitución Política del Estado en su artículo 172 establece las atribuciones del o la presidente. En el caso concreto, este artículo 172, numeral 8, faculta al Ejecutivo dictar decretos y resoluciones. Empero, la Constitución Política del Estado en ninguna de sus partes le faculta a emitir un decreto que autorice a las Fuerzas Armadas el uso de armas de guerra o letales contra cualquier ciudadano que se encuentre ejerciendo su derecho a la protesta, expresión y circulación. De forma objetiva, en el imaginario de todos los bolivianos y hasta en los que no quieren admitirlo, existió una alteración al orden constitucional mediando la violencia con barricadas, persecución, agresiones y amenazas de muerte, hasta llegar a un gobierno llamado de transición que al final, extrañamente, como todos sabemos, llegó a pugnar en elecciones presidenciales. Por otra parte, el artículo 245 de la Constitución Política del Estado señala que las Fuerzas Armadas no deliberan, no realizan acción política. No obstante, de los hechos ocurridos es innegable que, entre comillas, sugirieron al presidente electo constitucionalmente Evo Morales Ayma renuncie a su mandato. Esta acción, por supuesto que constituye una deliberación objetiva y una acción política en extremo. Este hecho se agrava con otro comportamiento anómalo de las Fuerzas Armadas en el momento que el propio comandante de las Fuerzas Armadas es quien entrega la banda presidencial y posesiona a la presidenta Áñez como mandataria de transición. En resumen, todos los habitantes del país, sean bolivianos o extranjeros, estamos sujetos al ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, estos deben ser investigados, es decir, estos hechos de Sacaba y Sencata deben ser investigados, procesados y sancionados, observando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa para que no se desvirtúe en el camino la identificación de responsabilidades contra la denominada persecución política. Sabemos que la Asamblea Legislativa enjuició a 4 miembros del gobierno de facto y al presidente de aduanas por corrupción en el caso de los respiradores médicos y la importación de material antidisturbios. ¿Qué se vislumbra legalmente ante otros integrantes del gobierno de facto, incluyendo a la señora autoproclamada, el señor Murillo y demás personeros del régimen de facto? Respecto a esta otra pregunta, es sano aclarar que no se trata de un enjuiciamiento todavía. Es decir, de acuerdo a los últimos acontecimientos, se conoce que una comisión de investigación conformada en la Asamblea Legislativa Nacional, compuesta por legisladores del oficialismo y oposición, han emitido un informe final recomendando se instaure un juicio de responsabilidades contra exministros de Estados y otras autoridades de menor jerarquía por supuestos delitos de corrupción relacionados a la adquisición de insumos médicos para la atención de la pandemia. Estos hechos de corrupción no son corrientes y comunes. Vale decir que fueron cometidos en un estado de emergencia sanitaria, lo que agrava las conductas delictivas denunciadas, porque habrían causado y generado la muerte de cientos de personas, bolivianos y bolivianas, por falta de respiradores,
pruebas de COVID y materiales de bioseguridad. En suma, estas conductas, al constituir ilícitos penales, deben ser objeto de procesos judiciales hasta llegar a una sentencia, incluyendo a la cabeza del gobierno de transición y ministros, toda vez que estos actuaron bajo un gabinete conformado especialmente para la atención de la pandemia. Inclusive contaban con un asesoramiento denominado el gabinete, la comisión científica para la pandemia. Por tanto, urge que expliquen y se responsabilicen ante todo el país por sus actos. Muchísimas gracias. Conversamos con el abogado Mario Barberich, quien nos aclaró el panorama judicial que les espera a los fascistas que han osado atentar contra la patria y el pueblo. Estamos con un pie en la barca y otro en el muelle. Si bien ha ganado el binomio del MAS Arce-Choquehuanca, las cosas no están como la gente quisiera. Y aquí quiero detenerme para hacer un llamado de atención a los compañeros y las compañeras. Fíjense, todos quisiéramos que la pesadilla se acabase, que tengamos trabajo y que podamos llevar alimentos a nuestras casas y que todo volviese a la normalidad como hace un año, hace 2 años, por ejemplo. Pero las cosas no son así. Fíjense todo lo que ha tenido que ocurrir en Bolivia para que llegásemos al 18 de octubre y ganar otra vez las elecciones. Ha sido un proceso y la característica principal de los procesos es que todos son lentos. Fíjense, Gustavo Torrico la semana pasada nos hablaba que hemos pasado de un ritmo de crecimiento del 4% a menos 11%. Es decir, para llegar nuevamente a esta estabilidad y tranquilidad que todos queremos, tendríamos que pasar cerca de 4 años. Tendríamos que esperar 4 años, hermanas y hermanos. Así que no está fácil la cosa porque hay un enemigo que aún está vivo. Y es la oligarquía fascista y antinacional boliviana. Y hasta que este fascismo no quede enterrado en la historia, no vamos a estar bien. Es por esto que debemos estar claros y aceptar que este es nuestro destino y que somos nosotros quienes estamos forjando la historia reciente de mi amada Bolivia. Quiero ahora colocarles este audio del camarada César, que es directo en torno al tema coyuntural actual. Buenos días, compañeros. A ver, desde el día de las elecciones hemos visto movimientos, manifestaciones, declaraciones de carácter golpista que ponen en entredicho las elecciones, que si hay el fraude, que si no hay el fraude, que debemos resistir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debemos entender sobre esas acciones? Son 2 cosas. Primero, se está buscando provocar violencia, ¿no? Y nosotros hemos respondido de la misma forma que lo hemos hecho el día de las elecciones, es decir, no responder. ¿Por qué? Porque estas acciones lo que están buscando es provocar violencia. ¿Para qué? Para decir, los masistas, los salvajes, ¿no? Los violentos, etcétera. ¿Qué estamos logrando con esto, compañeros? De que ellos pierdan credibilidad, queden en ridículo y se muestre su verdadera identidad golpista, ¿no es cierto?, y violenta, ilegal, anticonstitucional, sediciosa, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos favorece, el mantenerlos en esa situación, ¿no? No responder, no agredirlos y dejarlos ahí con sus payasadas. Ahora, el segundo punto, ¿cuál es el otro objetivo que ellos están buscando? Eso es tantear el terreno, explorar apoyos. ¿Por qué, compañeros? Fíjense, nosotros hemos ganado las elecciones, pero el 45% del país está en contra nuestra. ¿Y por qué está en contra nuestra? Porque ese 45%, como ustedes saben, no ha votado por una opción política. Una opción política es un proyecto siempre, ¿no es cierto? Es una visión de país y un proyecto que lo encarna. Bueno, ustedes saben de que ellos no han votado por eso, porque no existe tal proyecto ni visión que encarnen absolutamente nada. Entonces, ¿por qué han votado? Por el voto antimasista. Para que Evo no regrese, para que el MAS no regrese, sabemos, ¿cierto? Bueno, cuando ellos hacen estas acciones, están explorando el terreno de apoyos en ese ámbito del electorado, en ese 45% que es casi la mitad del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están encontrando? Eso es lo que nosotros tenemos que observar cuidadosamente. No están encontrando nada, compañeros.
¿Me entienden? Porque si ese electorado se moviliza, estaríamos en problemas, ¿no? Es casi la mitad del país. No lo están logrando y a nosotros nos conviene que sigan en esa situación, ¿no? De manifestaciones ridículas, golpistas, porque no han logrado hasta ahorita ningún tipo de adhesión. No lo van a lograr tampoco porque, compañeros, hay que entender, el golpe va a haber. Eso es seguro, van a intentarlo. Es la única forma que ellos pueden acceder al poder. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Bueno, ya vieron en noviembre del año pasado. Ellos van a actuar durante estos 5 años tratando de desestabilizar con la filosofía de cuanto peor les vaya, mejor para nosotros. ¿No es cierto? Y lo van a tratar de hacer en el ámbito económico, ¿no es cierto? Con sabotajes, puede ser hasta especulación, hay una serie de cosas. Ya nos han dejado un regalito espantoso en el Ministerio de Economía, con los préstamos, todo lo que se han robado. Eso va a costar mucho rearticular, ¿no? Va a ser muy difícil. Y van a haber cosas que de repente no vamos a poder lograr, porque han hecho un daño terrible. Entonces, eso lo han hecho además para condicionarnos respecto a préstamos. Ustedes ya conocen el tema del Fondo Monetario Internacional y demás cosas, ¿no? Entonces, el tema es que nos han debilitado enormemente para la gestión y ellos van a intentar desestabilizar. Pero eso no es para ahorita, compañeros, eso es a mediano y largo plazo. Y eso será otra charla, y en eso las responsabilidades de las bases no son tantas como las de la dirección política. Esa dirección política va a estar en el gobierno, y son ellos los que tienen que tener estas tareas de neutralizar un nuevo golpe de Estado, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber de que ellos van a actuar por formas ilegales, golpistas, pero no en este momento. Consumar un golpe de Estado en este momento es imposible, compañeros, porque toda la institucionalidad norteamericana, que son sus patrones, sus amos, ha reconocido la victoria del compañero Lucho Arce, y ellos dar un golpe de Estado militar en este momento significaría entrar en un proceso de convulsión interna gravísimo, y sería un gobierno de muy corta duración, porque no podría ser reconocido ni siquiera por los Estados Unidos. Sería una versión 2.0 del García-mesismo, solamente que no de un año de duración, sino de un par de meses. Entonces, debemos estar tranquilos respecto a ese tema y concentrarnos en las tareas de la transición, ¿sí? Cuidadosamente, pensar en las tareas de carácter interno inmediatas. Vienen las subnacionales. Compañeros, el coronavirus está en segunda oleada en Europa, eso mismo va a suceder en Latinoamérica. Eso está ocurriendo porque las medidas de bioseguridad se han aflojado y nosotros debemos de manera individual y familiar preservar esa situación, aunque nos cueste y nos aburra. Debemos pensar en la articulación interna, no solo en términos de las elecciones subnacionales, sino del fortalecimiento de las estructuras a todo nivel, ¿no? El país se ha politizado enormemente, hay que aprovechar eso en términos de formación política, debate, profundización del conocimiento de nuestra realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Señores fascistas, ¿ustedes quieren ser gobierno? Bueno, sencillito, salgan a las calles, llénense de pueblo y trabajen para ganar votos. Esa es la única manera. Y bien, continuando con el acontecer noticioso, le damos el pase a nuestro superpanel, asambleísta departamental Gustavo Torrico, quien nos adentrará en el acontecer de esta semana. Hola, a la América morena, bella, revolucionaria. Aquí, desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, y desde La Paz, en exclusiva, para Así es mi tierra. Ha pasado 15 días desde el triunfo rotundo del pueblo, electoralmente hablando, cuando con una histórica victoria del 55% sobre el total del voto, hemos aplastado a todo ese grupo
derechista, fascista, racista que existe en Bolivia. Pero hoy, a estas alturas y antes de la transmisión oficial del mando, la derecha racista se vuelve a querer ensamblar. Han aparecido grupos racistas queriendo bloquear algunas calles, queriendo buscar caos, confusión entre la ciudadanía. Vuelven a hablar de fraude, pese a que todo el mundo, incluyéndose y tragándose lo vomitado ayer, como los Estados Unidos y la OEA, tuvieron que aceptar el triunfo del pueblo boliviano. Hoy aparecen con el discurso del fraude que no tienen cómo probarlo. Dicen, ha existido fraude y no tenemos las pruebas, pero nosotros sabemos que ha habido un fraude. Y sobre eso quieren buscar un caos y una convulsión nuevamente en el país. Grupos racistas están empezando a tomar plazas en Santa Cruz, en Cochabamba también, pero la ciudadanía, la misma ciudadanía los está haciendo levantar, ya que la policía brilla por su ausencia. El guardián y cancerbero de esta dictadura, el Doberman del Ministerio de Gobierno, el ministro Murillo, que amenazó y dijo, los violentos no van a aceptar el triunfo democrático del pueblo boliviano, y se contrató armas, compró armamento, gases, nos amenazó que tenía artillería para 6 meses y nos dijo que nos esperaba a la cárcel y nos dijo que iba a ir todo el peso de la ley. Hoy no lo hace cumplir contra los violentos, contra las bestias de este país. Entonces, el panorama hoy se torna no incierto, pero sí hay un hálito de oscuridad, de incertidumbre en la ciudadanía, no porque esté dudando del triunfo del movimiento al socialismo, ni de nuestro presidente electo Lucho Arce o nuestro vicepresidente David Choquehuanca, sino más bien porque empieza ese temor de que vuelva los días de violencia provocados por los racistas. Hoy no tienen la fuerza, hoy están en un pataleo de ahogados y están agarrando cualquier cosa. La Asamblea Plurinacional aprobó, antes de la finalidad de sus sesiones, en las últimas sesiones, una modificación al reglamento en el cual se pedía que la votación para aprobar algunos temas legislativos tenga que ser por 2/3 de votos de los presentes. Los 2/3 de votos están inmersos en la Constitución Política del Estado, que son para temas álgidos del país, como el nombramiento de ascenso de generales de policía o de las mismas Fuerzas Armadas. También está para la aprobación del presupuesto general del Estado. También estos 2/3 están normados en la Constitución para el nombramiento de autoridades de alto rango, llámese el presidente de la aduana, el presidente de caminos, el contralor de la República y del Estado, el fiscal, etc. Y también las autoridades judiciales de alto nivel, como el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es inamovible y no se lo ha tocado. Pero había algunas cosas que eran de mero trámite, como la modificación de un orden del día, de una sesión, o el que alguien pida la suficiente discusión en el Congreso porque no hay más elementos y se está dando vueltas y patinando sobre algo, y eso también estaba 2/3, por lo tanto eso se lo ha hecho más ágil. No se toca la Constitución Política del Estado, pero hoy es el pretexto para decir que se vuelva nomás a los 2/3 y que ahí está la dictadura del MAS, y que por ende ahora ellos van a pedir que se retorne a que se anule esa ley, esa modificación del reglamento que han presentado,
y que también se haga una auditoría, y hasta que la auditoría, las elecciones no tenga un resultado, se tenga que suspender el acto de posesión. El más racista de todos los bolivianos, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ha anunciado su traslado a la ciudad de La Paz, donde va a venir a bloquear, dice, la asunción al mando del presidente electo, haciendo una huelga de hambre, etc. Así se encuentra el panorama en Bolivia, pero les reitero, este pueblo ínclito no se arrodilla, este pueblo ínclito no se dobla, este pueblo ínclito y revolucionario triunfa, lucha, triunfa, como decía el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, viviremos y venceremos, hasta la victoria siempre. Muchas gracias, hermano querido. Y bueno, esta gente anda poniéndoles todas las velas a los santos y a las Fuerzas Armadas también. Están espichados, no tienen músculo. Los pititas son como la oposición acá en Venezuela. El comandante Chávez los bautizó escuálidos. Es que son así, son una fuerza escuálida. Deseos no empreñan, dice un dicho popular aquí en mi tierra. Y bien, nosotros tenemos que irnos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un inmenso placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo.